Uno a todos. Bueno, yo soy Mireia Martínez del Servicio de Oncología Médica, por si alguien no me conoce, y desde el Servicio de Oncología Médica pensamos que podía ser interesante traer hoy aquí el tema de la Next Generation Sequencing o la NGS. Pues aunque obviamente no es un tema propio nuestro, es más de biólogos moleculares o anatomopatólogos. Van a ser nuestros pacientes los que mayoritariamente se van a beneficiar de esta técnica. Al fin y al cabo, el cáncer no es más que un cúmulo de mutaciones en el organismo, y el detectar esas mutaciones lo que nos va a llevar es a poder conseguir tratamientos más eficaces y con mejor perfil de toxicidad que la quimioterapia clásica. De ahí un poquito el concepto de medicina personalizada o de precisión, que al fin y al cabo aquí, como veis en la pantalla, he puesto una definición, pero si buscáis en Google encontraréis muchas más. Al fin y al cabo es conseguir un plan terapéutico para nuestros pacientes basado en un perfil de genes, proteínas u otras sustancias, ¿vale? Para así intentar que el tratamiento sea lo más eficaz que podamos, ¿vale? Para esto, obviamente, no solo tiene que haber una revolución en la tecnología, digamos, en un cambio de mentalidad, obviamente también necesitamos cambiar lo que es el diseño de los tipos de estudio. No nos sirven ya los clásicos, digamos, y por eso cada vez más en oncología estamos viendo estudios de tipo basket o cesta, que en este caso el elemento común no es un tipo de tumor, sino que sería un fármaco en contra de una mutación específica. Es decir, la cesta, ese basket, lo que incluiría es como elemento común un fármaco, y ese fármaco se testa en diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, el bemurafenib, que es un inhibidor de la mutación del BRAF, pues se testa en cáncer de colon, de melanoma, pulmón, y de ahí luego sacan conclusiones. Un poco lo contrario al estudio basket serían los estudios umbrella o paraguas, que en este caso el elemento común sería, digamos, un tipo de tumor, ¿vale? Y en ese tipo de tumor se testan diferentes tipos de fármacos en contra de, que van en contra, digamos, de diferentes mutaciones, ¿vale? Y ya para acabar, también estarían los estudios plataforma, que aquí en la imagen son como escaleras. Yo lo pondría más como un círculo, y en el medio pondría, al final en los estudios plataforma, lo que se hace es testar el tratamiento estándar, por ejemplo, el STAMPEDE, que es un estudio británico de cáncer de próstata hormonosensible. Lo que se hacía era testar lo que era el tratamiento estándar en su momento, que era la deprivación androgénica, contra diferentes tipos de tratamientos, ¿vale? Pero se testan de forma randomizada todos contra ese estándar. Y de ahí un poquito, sobre todo haciendo relación a los estudios basket, que lo que se hace es testar un fármaco que va contra una diana terapéutica en diferentes tipos de tumores. De ahí un poco el concepto de tratamiento de tumores agnósticos, que suena muy redundante, muy pomposo, pero simplemente lo que es al final es tratar a los tumores no en función de su localización, sino de sus alteraciones genéticas o moleculares. Hoy en día esto, por suerte, ya es una realidad. Aquí podéis ver un par de aprobaciones por la FDA, pero también tenemos aprobaciones por la EMA. El primer fármaco que se aprobó en este escenario de tumores agnósticos, es decir, independientemente de la localización del tumor, fue el pembrolizumab, un inhibidor de punto de control inmunoterápico para aquellos tumores que tenían inestabilidad de microsatélites. Posteriormente han venido más, ¿vale? Como por ejemplo los inhibidores del TRAC. Luego, a día de hoy, aunque todavía tenemos mucho camino por recorrer, ya estamos tratando ciertos casos de tumores en función de su perfil molecular, independientemente de su localización. Y para todo esto, al final, al principio os decía, ¿no?, que el cáncer no es más que un cúmulo de mutaciones en el organismo. Entonces, como cada vez conocemos más esas mutaciones, cada vez
apretamos más a nuestros patólogos, ¿no? Cada vez les pedimos más información, queremos saber más, ya no nos conformamos con carcinoma, no carcinoma, escamoso, adenocarcinoma, no, queremos saber más. Y todo eso lo que está haciendo es implicar un cambio y necesitamos también un cambio en la forma que diagnosticamos esos tumores, porque las técnicas que teníamos hasta hace poco pues se nos estaban quedando un poco cortas. De hecho, para que os hagáis una idea, a día de hoy, en el cáncer de pulmón, CPNM son las siglas de cáncer de pulmón no microcítico, que es el más frecuente, pues eso, en el cáncer de pulmón, que recordar que sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer a nivel global, a día de hoy a los patólogos les solemos pedir casi todas estas mutaciones en un diagnóstico de enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque a día de hoy disponemos de fármacos contra estas mutaciones. Aparte del PDL1, que pese a todas sus imperfecciones, sigue siendo el único biomarcador predictivo de respuesta a la inmunoterapia. Vale. Todo esto necesitamos saberlo. Además, como singularidad, el cáncer de pulmón, en comparación con el cáncer de colon, el cáncer de mama, que por suerte son tumores que se diagnostican muchas veces en fases precoces y por lo tanto los pacientes son intervenidos y disponemos de piezas quirúrgicas para la biopsia. En el cáncer de pulmón, por desgracia, más o menos en las 3/4 partes de los casos, los pacientes no son operables al diagnóstico. Luego, la muestra que tenemos, la verdad que suele ser pues por endoscopia, por broncoscopia, a veces es una biopsia guiada por TAC. Entonces, es verdad que también ahí las técnicas han mejorado muchísimo, pero no solemos tener unas muestras, digamos, tan floridas como puede ser en el cáncer de mama o en el cáncer de colon. Entonces, además, añadido que muchas veces les pedimos todas estas determinaciones. Y aunque nuestras patólogas, la verdad, que suelen hacer, yo siempre digo que es un poco un trabajo de relojería suiza, ¿no? Racionalizando muy bien la muestra, muchas veces no hay muestra suficiente y esto obliga a que tengamos que rebiopsiar al paciente para tener más muestra, o si a veces, si vemos que clínicamente el paciente está bastante afectado y no hay tiempo, pues a veces tenemos que poner tratamientos sin tener toda la información que nos gustaría saber. Es por eso que, como bien he dicho, hay que ir dando pasos para adelante, necesitamos mejorar. Y es por eso que se ha implementado este mes la Next Generation Sequencing, la NGS, en Osakidetz, ¿vale? Antes de entrar en ella, o sea, de explicaros eso, que en serio he venido a hablar de ello, quiero dar quiero mencionar un par de conceptos porque creo que nos va a ayudar mejor para entender luego esa técnica que la verdad es bastante compleja. Lo primero, ¿qué es secuenciar? ¿Vale? Pues secuenciar al final simplemente es establecer el orden de los nucleótidos del DNA, citosina, adenina, guanina, ¿vale? Simplemente es eso. La secuenciación no es algo nuevo, obviamente, no sé si os acordáis, en el 2003 cuando se consiguió la secuenciación de del primer genoma humano, y fue simplemente esto, establecer el orden de los nucleótidos. Y hablando un poco del genoma humano, una de las bases para este proyecto del genoma humano, y aprovechando para hacer un poco de historia, he creído interesante hablar sobre el método Sanger, ¿vale? Es un método antiguo, llevado a cabo por Frederick Sanger, que era un bioquímico británico, y su equipo en la década de los 70. Lo que hicieron ellos fue muy revolucionario, consiguieron secuenciar la primera proteína y, aunque con el tiempo, digamos, la técnica ha ido puliéndose, se han desarrollado métodos más automáticos, a día de hoy seguimos utilizándolo, por ejemplo, para la secuenciación de un gen, ¿vale? En esta imagen os voy a intentar explicar un poco cuál es, digamos, el concepto, el mecanismo de este método, ¿vale? A mí me costó un poco, al principio cuando empecé a leer, me costó la verdad un poco entender, pero luego ya hice memoria y me acordé, pues eso, el primero de carrera, yo creo que estudiamos esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es, a partir de un DNA, cualquier DNA, pero vamos a, ¿no? ya que soy oncóloga, ¿no? Del DNA tumoral, ¿no? Lo que hacemos mediante calor,
se desnaturalizan, conseguimos que las doble hebras se separen, ¿vale? Entonces tendremos esas hebras de DNA única que lo que haremos es hacer múltiples copias. Hoy en día se hacen mediante técnicas de PCR. A esas hebras se les unirá luego un primer o cebador, que al final es una molécula que se engancha a la primera parte de la hebra del DNA y con eso conseguimos que nosotros de forma, en este caso artificial, añadiendo nucleótidos, se vaya enganchando a ese cebador y poco a poco, como si fuésemos cerrando una cremallera, se iría generando una segunda hebra complementaria. ¿Con qué singularidad? Pues que esos nucleótidos, aparte de unos nucleótidos estándar, también introduciremos en esa preparación unos didesoxidonucleótidos, que tienen como característica que cuando se unan a su complementario no dejarán que la hebra siga, digamos, polimerizándose, siga creándose. Se le llama también secuenciación por terminación. Cuando un DNTP, un didesoxidonucleótido, se junte con su complementario, la doble hebra se separará. Y como veis ahí en el paso 6, esas hebras desnaturalizadas complementarias serán las que luego someteremos a electroforesis. Veis que unas acaban en verde, en naranja, amarillo, azul. Son diferentes nucleótidos teñidos de diferente color. Al principio, Sanger y su equipo solían diferenciarlos mediante isótopos radioactivos. Hoy en día, normalmente se utilizan, digamos, técnicas de inmunofluorescencia. Es decir, está diseñado para que cada nucleótido, cada DNTP, genere un tipo de inmunofluorescencia y así lo podemos detectar. Luego, todo eso, como bien he dicho, al principio se hacía de forma rudimentaria mediante la electroforesis. Como esas cadenas tienen diferente tamaño, seremos capaces de saber, ¿vale? En cada localización, yo qué sé, el octavo es una timina, ¿vale? Sabremos, podremos establecer el orden de esos nucleótidos, es decir, podremos secuenciar. Lo que hizo Sanger, la verdad que fue súper revolucionario. De hecho, nos ha servido para mejorar esa técnica y llegar a la Next Generation Sequencing. Además, ha servido para validar la NGS, luego es por eso que la quería comentar también. La NGS lo que va a hacer es secuenciar, como en el método Sanger, pero a lo bestia, hablando claramente. Hace de forma paralela, es capaz de secuenciar cientos de genes y además no solo de un solo individuo, sino que se pueden secuenciar a la vez múltiples individuos. Esto lo que lleva es a un diagnóstico más preciso y también a tratamientos más precisos. De hecho, aunque en Osakidetza hemos empezado este mes a hacerlo, los compañeros del Hospital de Valdecilla, que han sido pioneros a nivel estatal, ya llevan 4 años con esta técnica y, de hecho, tienen un pequeño estudio publicado que demuestran que aquellos pacientes, en este caso de cáncer de pulmón, diagnosticados por NGS, se cambia la actitud terapéutica más o menos en el 25% de los casos. Es decir, que esto no es para diagnosticar más rápido con menos muestra, no es solo para eso, sino también sirve para apuntar mejor en la diana y dar tratamientos más precisos. Es decir, es un camino, como pone en el título, hacia una medicina más personalizada. Y ahora, respirar un poco, porque si el Sanger ya era un poco denso, la técnica de la NGS la verdad que es muy, muy, muy compleja, ¿vale? De hecho, la máquina que tenemos aquí en Osakidetza, la Genesis de la Thermo Fisher, a simple vista es como muy minimalista, pero la verdad que entender el procedimiento con todas sus... entender, el procedimiento no es nada fácil. Yo lo que he pretendido aquí es dar unas pautas para que entendáis un poquito, para que entendamos, porque yo también, sinceramente, he aprendido mucho preparando esta sesión, para ver un poco qué es lo que se hace realmente. Vale, entonces, lo que se hace es
A partir de esa extracción del DNA, que al principio, cuando se empezó, se hacía de forma manual, pero hoy en día ya hay máquinas que automáticamente extraen de la célula tanto el DNA como el RNA, los patólogos o los biólogos moleculares los ponen en unos tubos Eppendorf, así chiquitines. Y lo que se hace es la preparación de librerías. Lo que vemos sería la repisa que estaría, digamos, ahí en la parte superior de la máquina, ¿vale? La máquina es muy simple, pero por ahí debajo tiene muchísimos reactivos, por dentro hay, aparte de un software muy potente, ¿vale? Luego hay muchísimos reactivos que servirán para hacer la secuenciación. Entonces, lo que se hace, la preparación esta de librerías o de preparación de muestras, se hace un poquito como en el método Sanger. Lo primero que se hace es amplificar, hacer numerosas copias de ese DNA y de ese RNA. ¿Por qué? Porque de cada individuo no solo se va a secuenciar un DNA, solo una hebra, ¿vale? Se hacen múltiples copias y se secuencian todas esas copias porque habrá menos riesgo de error y por lo tanto los resultados serán más válidos. También comentar que aquí tenemos la Thermo Fisher, pero hay diferentes compañías y esas diferentes compañías han desarrollado tecnologías muy diferentes para llegar a lo mismo, a una secuenciación masiva, se le puede llamar, en paralela, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la Illumina, que es otra compañía, lo que hacen es secuenciar todo el gen que se quiera secuenciar. La Thermo Fisher, por ejemplo, lo que hace es detecta esas regiones del gen, que es la literatura que están descritos, que es donde más mutaciones hay, y solo amplifica esas regiones, no todo el gen. Eso como curiosidad. Una vez tenemos todo ese material genético amplificado, la máquina también lo que hará es poner una especie de código de barras en esos fragmentos de DNA que identifiquen a cada paciente, porque como os he dicho al principio, en cada tanda se puede secuenciar más de un paciente. En este caso, en la máquina que disponemos en Osakidetza se pueden secuenciar hasta 16 pacientes a la vez. Entonces, lo que tendremos que hacer es, la propia máquina es capaz de identificar a esos pacientes. Una vez amplificado todo ese material, lo que se hace en este caso en la Thermo Fisher es introducir ese material en estos chips, ¿vale? Veis que hay como 4 columnas, en cada una introduciríamos el material genético de un solo paciente. Y con esos chips procederíamos a la secuenciación. Secuenciación es establecer, como os he dicho, el orden de nucleótidos. Para hacerlo también, según las diferentes tecnologías, diferentes métodos. Por ejemplo, unos hacen añadiendo nucleótidos también marcados con inmunofluorescencia, un poco como hemos visto en el Sanger, y la máquina es capaz de detectar que cuando ese nucleótido marcado por inmunofluorescencia se une a un complementario, emitir una señal que la máquina es capaz de detectar qué nucleótido es y en qué posición está y de qué paciente, en este caso. La Thermo Fisher lo hace, la secuenciación lo hace un poco mediante una técnica con una reacción bioquímica. Al final, la tecnología está preparada para que cuando un nucleótido se una a su complementario, eso genere una reacción química. Una reacción química que lo que va a hacer es liberar moléculas de hidrógeno. Esas moléculas de hidrógeno lo que provocarán serán un cambio en el pH y la máquina es capaz de detectar que cuando hemos puesto un nucleótido CTGA en esa posición ha habido esa reacción química. Luego es la forma que tiene para secuenciar. Una vez tengamos la secuencia, la propia tecnología, la propia máquina, lo que hace es compararlo con un panel. Un panel al final es, digamos, un muestrario de X genes, 50, 200 genes, que en este caso hayamos contratado. Osakidetza, por ejemplo, se ha decidido empezar con algo básico, pero ya son 50 genes. Y ese panel, digamos, sería el genoma, sería la secuenciación de esos genes de un ser humano sano. Y lo que hace directamente es comparar ese panel con la muestra genética que nosotros hemos puesto en la máquina.
Con eso verás si hay alteraciones genéticas o no, en qué genes, en qué posiciones, y la propia máquina emitirá un informe por cada paciente. Además, añaden también la información, si detectan una alteración genética o no, si hoy en día disponemos de fármacos contra esas alteraciones genéticas o no. Aunque la propia máquina saque ese informe, luego serán los biólogos moleculares quienes interpreten bien ese informe y lo traduzcan, digamos, a un informe más entendible, más básico para los clínicos de a pie, en este caso para nosotros, para los oncólogos de a pie. Y bueno, ya para ir acabando, como os he dicho, pues eso, pensamos que era un buen momento para hablar de esto en la sesión de oncología, porque desde principios de este mes se ha empezado a hacer la secuenciación de siguiente generación aquí en Osakidetza. ¿Vale? Tras años, yo creo, de negociaciones de qué máquinas y dónde, al final disponemos de dos secuenciadores. Uno se ha colocado en el Hospital de Cruces y el otro en el Hospital Donostia. En principio, porque todavía está todo un poco pendiente, todavía no está todo, digamos, atado, pero la idea es que los pacientes tanto de Galdakao como de Basurto envíen sus muestras a Cruces y desde Osi Araba nuestras muestras irán al Hospital Donostia. Y el circuito sería un poco el siguiente. Al final, aunque la extracción del DNA y RNA lo podrían hacer aquí en el Servicio de Anatomía Patológica, se ha decidido hacerlo directamente en el nodo donde está el secuenciador. De hecho, yo para preparar esta sesión estuve en Donosti, un poco hablando con las biólogas y viendo la máquina, y yo creo que venían en el pack. O sea, tienen el secuenciador y al lado una máquina que extrae el DNA y el RNA. Además, por ejemplo, el RNA es bastante inestable. Entonces, yo creo que correríamos el riesgo que si hiciésemos la extracción aquí en Vitoria, si no se mantiene bien la muestra, tendríamos opciones de perder esa muestra y, por lo tanto, no tener resultados válidos. Entonces, una vez se hace la extracción del DNA, se preparan las librerías en esos tubos EPEN2, lo que hemos comentado, ¿no? Esa amplificación de material y se sometería a secuenciar. Una vez esté secuenciado, aunque la propia máquina emite ese informe, luego serán los biólogos moleculares los encargados de hacer un informe formato Osakidetza que lo colgarán en el global. Y todo esto, en principio, se puede hacer en unos 4 días. Lo que pasa es que, bueno, se ha establecido que es mejor tiempo, o sea, se ha establecido un tiempo de 7-10 días, que no está nada mal. Al final, nosotros aquí en Araba, yo creo que al ser menos pacientes que igual un hospital más grande como el de Cruces, nuestro servicio de anatomía patológica sí que nos da toda esta información en muy poco tiempo, pero no era una realidad en todas las OSIs. Y bueno, aunque aprovecho ya que juego en terreno neutro, ¿no? Para decir que un poco que yo creo que tenemos que dejar un poco estas rivalidades que tenemos entre hospitales, entre provincias, ¿no? Y quizás recuperar un poco el espíritu de Atocha en aquel diciembre del 76, ¿no? Cuando José Ángel Iríbar y Ignacio Cortabarria sacaron al campo, ¿no? La todavía en aquel entonces ilegalizada Ikurriña. Yo creo que tiene que ser un espíritu de cohesión entre las diferentes organizaciones, de cooperatividad también entre diferentes servicios, de entendernos mejor y también de desafío, ¿vale? Para que cojamos fuerza, con toda esta información que vamos a obtener con esta nueva técnica, generemos valor. Demos rigurosidad y visibilidad a nuestro servicio sanitario. También, ¿por qué no?, para atraer a ensayos clínicos y, sobre todo, para aportar el máximo beneficio a nuestros pacientes en la lucha contra la enfermedad. Y hoy, aunque estemos a día 23 de marzo, tuve que entregar la presentación el día 8 y es por eso que quiero acabar mi sesión agradeciendo su trabajo a esta asociación de valientes mujeres. Mila esker.